Hola lectores y lectoras, hoy les voy a leer un cuento de Guillermo Martínez, quizá uno de los cuentos que más me gusta de él. Recuerden también que hay una entrevista en el canal que la pueden ver completa cuando quieran. Esa cuestión de orificios del libro Infierno Grande, en la audioteca Guillermo Martínez. Audioteca de la lectora. Cuando me fui a Buenos Aires a proseguir mis estudios de matemática con el famoso algebrista Blaston, alquilé, con el dinero que recibía como becario, un mínimo departamento en el 6º piso de uno de esos edificios en que las ventanas se enciman, las paredes parecen de utilería, y aún sin quererlo, uno se entera de las circunstancias más triviales y a veces de las más terribles de la vida de los demás. De todos modos, como yo vivía solo, las peleas, las risas y el ruido histérico de los televisores, aunque me distraían con frecuencia del estudio, eran, al fin y al cabo, una especie de compañía a la que terminé acostumbrándome. Al asomarme por primera vez a la ventana, había tenido la impresión de que casi podría tocar el otro cuerpo del edificio si me estiraba, o cruzar de lado a lado con un salto sin arriesgarme mucho. El departamento de enfrente estaba desocupado y durante todo el tiempo que viví allí permaneció con las persianas tercamente bajadas. En el 5º B, un piso más abajo, había una pareja, un matrimonio, supuse yo al principio, que no se preocupaba por cerrar las ventanas para hacer el amor. Prácticamente todas las noches, muy tarde, cuando el edificio estaba ya en completo silencio, me despertaban los gritos de la mujer, unos gritos que aún hoy me parece escuchar a veces en mis sueños y que entonces llegaron a obsesionarme. No podría, sin embargo, describirlos. Siento que cualquier intento sería inútil, como es inútil describir, por ejemplo, un perfume. Solo diré que yo nunca había escuchado nada igual. No eran como los gemidos entrecortados de las chicas que yo había conocido. No eran como esa especie de queja ansiosa y dulce de la que había sido mi novia. Eran lisa y llanamente gritos. Gritos que parecían cavar en la garganta sin conseguir tocar fondo y que subían a la superficie desde zonas cada vez más profundas. Gritos salvajes, si se quiere, porque no quedaba en ellos ningún rastro de lo que se da en llamar recato o pudor, pero que por eso mismo, creo, por esa crudeza, resultaban tan perturbadores. Todo lo demás es falso. Parecían decir esto, y solo esto, es el amor. La primera noche que los escuché fue también la primera vez que vi a la mujer, que la vi a ella. Era una noche de febrero muy calurosa, al 2º o 3er día de mi llegada. Yo aún no había comprado la cama y dormía en un catre junto a la ventana. A las 2 de la mañana me desperté sobresaltado, con la sensación de que estaba ocurriendo una desgracia. Escuché al incorporarme un último grito que me sonó a muerte. Me asomé con temor a la ventana. Solo había luz allí abajo, en el 5º B. Una luz extraña, algo azul, que provenía tal vez de la pantalla de un televisor. Tardé todavía un instante en darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Desde mi ventana se podía ver casi toda la habitación, que parecía en la noche aún más cercana, e incluso la puerta y el lavatorio de un baño contiguo. Solo la cama quedaba oculta. Apenas se divisaba el borde, donde estaba amontonada alguna ropa, pero vi la sábana, todavía agitada, y un pie que sobresalía enredado a un talón, y me avergonzó un poco no haberlo descubierto antes. No se escuchaba ya ningún sonido, solo un silencio exhausto, un silencio que parecía definitivo, y estaba por apartarme de la ventana cuando la mujer se levantó y apareció desnuda, de pie, junto a la cama. Era un cuerpo en que la belleza retrocedía en una pelea que se había tornado desigual, uno de esos cuerpos que no pueden mirarse sin sentir una vaga tristeza. Los pechos, en los que sobresalían unos pezones extrañamente puntiagudos, eran pesados, plenos, pero empezaban a caer, y los muslos tenían esa fragilidad penosa de lo que va a desmoronarse. Rompió a hablar despreocupadamente, con la rodilla apoyada en el borde de la cama, y yo pensé que los cuerpos de las mujeres son sobre todo vulnerables cuando no se saben observados, cuando no están en guardia. Tenía una voz potente, algo ronca, pero se atropellaba al hablar y yo no alcanzaba a entender lo que decía. Contaba de una fiesta, creo, o de un baile. Me pareció hermosa, o deseé que fuese hermosa.
¿O era tal vez ese entusiasmo infantil con que hablaba, o la manera de apartarse cada tanto el pelo de la cara? En algún momento desapareció, pero volvió enseguida, con 2 vasos, y entonces me di cuenta de que si ella alzaba los ojos por cualquier motivo, me descubriría allí, en calzoncillos, frente a la ventana, contemplándola. Me aparté bruscamente y me acosté de nuevo. Por un largo rato pude oír todavía el rumor de aquella voz despreocupada. Recién volví a dormirme cuando escuché el desplomarse de la persiana. Al principio creí que terminaría acostumbrándome a esos gritos por la noche, que acabaría por no oírlos, como me había ocurrido con la descarga del inodoro de mi vecino o con el nudo de los televisores a la hora de la cena. No fue así. Durante el día yo estudiaba denodadamente. El profesor Blaston, a quien debían conmover las lagunas de mi formación y mi seriedad provinciana, ponía en mis manos con incansable solicitud pilas desesperantes de libros y revistas de su propia biblioteca, y pronto mi mesa se cubrió de volúmenes polvorientos y papeles borroneados, entre los que me debatía con más pena que gloria. A las 9 de la noche cambiaba el libro por un plato de comida, casi siempre arroz o salchichas, y era entonces, mientras acababa de comer, que empezaba a sentir una inquietud indefinible y sin embargo precisa. Yo sabía que la mujer del quinto ya había llegado. Ella siempre llegaba primero. Sabía que se estaría duchando, que si me asomaba a la ventana vería los vidrios de su departamento empañados. Sabía que pronto llegaría el hombre y que ella, que se habría puesto un desabillé rojo o uno verde con dibujos de dragón, le llevaría la cena a la cama en una bandejita plegadiza. Y sabía sobre todo que después de mirar televisión a las 2 de la mañana, harían el amor y me despertarían los gritos de ella. Y aunque conocía todo esto, o tal vez justamente por eso, porque sabía que las cosas ocurrirían exactamente así, me iba a dormir con el ánimo intranquilo. Mi sueño, que siempre había sido pesado, se fue convirtiendo en una duermevela expectante, tensa. Me veo todavía incorporándome de la cama cuando los gritos arreciaban, rondando la ventana irrefrenable, debatiéndome para no mirar. Y cuando por fin cedían, cuando por fin se ahogaban en esa especie de resuello triunfal que yo aguardaba como una liberación, me quedaba un largo rato mirando estúpidamente las paredes desnudas de mi cuarto, incapaz de ningún pensamiento, sintiendo pesadamente la falta de mujer. Un ventiluz y un comentario malévolo me hicieron dar el paso de la infamia. El ventiluz era el de la cocina de mi departamento y, obviamente, siempre había estado allí. El comentario me lo hizo el portero una mañana temprano, cuando yo volvía de comprar el diario. Habíamos empezado a hablar vagamente de los vecinos madrugadores y de los que trasnochaban. No sé por qué yo mencioné en algún momento al matrimonio del quinto. ¿Del quinto B, decís? Y soltó una risa sobradora. ¿Qué va a estar casada esa?, dijo. Todos los meses es uno distinto. Y agregó por lo bajo. A esa le conozco ya como 20 maridos. Quiero contar las cosas exactamente como fueron. Esa misma noche me quedé despierto para mirarlos por la ventana. El comentario del portero había sido el consentimiento que mi mala fe precisaba. Todos los meses uno distinto, me repetía, y sentía crecer en mí la impunidad. Podía pensar ahora lo que quisiera de ella. Podía pensar incluso, y creo que lo pensé, que tal vez no fuera casual que dejara siempre algo subidas las persianas. Me quedé, en fin, a esperar. Recuerdo que hasta medianoche, como expiación, estudié un apartado completo del libro de Serge Lang de teoría de números, y que cuando apagué la luz tenía una fuerte sensación de extrañeza, como si no fuera exactamente yo quien estaba allí a oscuras, aguardando. Cada tanto me asomaba fugazmente a la ventana. Había entrevisto el paso de la bandeja con comida y el regreso, luego de la bandeja vacía. Después empezaron a escucharse los diálogos de una película doblada en el televisor, interrumpidos solo por el estribillo de los avisos. La película aquella me pareció increíblemente larga. Temía por momentos quedarme dormido en la silla. Finalmente dejé de escuchar el televisor. Me asomé con sigilo a la ventana. Hubo algo, una sombra que se alzaba, un silencio diferente, que me hizo contener la respiración. Estaba ocurriendo, en ese mismo momento. Me estiré hacia afuera cuanto pude.
aunque me aterrorizaba pensar que podían sorprenderme, pero pronto me di cuenta de que era inútil. Desde aquel sitio apenas se veía el inofensivo montón de ropa a los pies de la cama y un borde caído del cubrecama. Fue entonces que me acordé del ventiluz, en la cocina. Yo lo había cerrado a mi llegada para evitar que se juntase tierra en el piso, pero el ángulo, por su ubicación, debía ser más adecuado. Fui a tientas a la cocina, tratando de no hacer ruido, y solté con cautela el cerrojo. Fue como si se hubiese descorrido un último telón. Desde allí, por esa pequeña rendija, se veía absolutamente todo. Me asomé, temblando. El hombre estaba tendido boca abajo, con un brazo colgando al costado de la cama. Ella se había subido a horcajadas sobre él. Solo tenía puesto el corpiño. Al principio creí que estaba inmóvil, pero en realidad se frotaba lentamente sobre su espalda. En cada balanceo yo veía asomar un poco más del pubis. En un momento se inclinó hacia adelante para desprenderse el corpiño. Los pechos se le soltaron blandamente y entonces ella se estiró sobre el cuerpo del hombre y empezó a rozarlo con los pezones, a recorrerlo por los flancos con esos pezones erectos y puntiagudos. Aunque la luz era débil, yo distinguía la cara de la mujer y me pareció ver en esa cara una especie de sonrisa secreta, casi perversa, como si se supiera capaz de provocar más placer del que pudiera tolerarse. Repentinamente hizo girar al hombre boca arriba y se hincó en él con una ansiedad contenida, avara. Empecé a oírla. Al principio fue solo un jadeo. Ella se mecía sobre él aún con lentitud. Tenía los ojos entornados y las manos del hombre la atraían desde la cintura en un vaivén cada vez más profundo, mientras el jadeo de ella se volvía ronco, áspero. Una súbita furia empezó a agitarla. Vi cómo se retorcía encima del hombre, vi cómo se apartó con un gesto salvaje el pelo de la cara, vi cómo se aferraba a los pechos y cómo se apretaba ella misma los pezones, y oí los gritos que se alzaban, cada vez más altos. Eran los gritos que había escuchado yo tantas veces, pero ahora me parecían insoportables. En la voracidad de esos gritos, en la avidez de esa mujer, había algo que causaba pavor. Se echó finalmente hacia atrás en un balanceo seco, como de arma amartillada, gritó por última vez y se tendió sobre el hombre, abrazándolo convulsivamente, mientras la sacudían todavía unos pequeños temblores. Prendí la luz y, algo enceguecido por la súbita claridad, miré mi cuarto. Fue como si lo viera por primera vez. Vi la mesa cubierta de libros y papeles. Di vuelta a la página de un libro, me dejé caer sobre una silla. Supe que esa noche no podría dormir. Lo que sucedió luego, lo que sucedió a partir de entonces, solo fue en cierto modo la reiteración de esa misma noche. Para decirlo de la forma más simple, empecé a espiarla. Recuerdo haber pasado horas enteras forzando la vista a través del ventiluz, acechando los pliegues de la sábana o los desplazamientos de una mano, aguardando a que se silenciara el televisor y que el cuerpo de ella se dispusiera para esa cópula brutal que me dejaba consternado. Había además una especie de facilidad, una comodidad monstruosa en todo el asunto. Bastaba apagar la luz, descorrer el cerrojo y aguardar. Era imposible que ellos me descubrieran a través de aquella mínima rendija. Hubo un primer tiempo en que la culpabilidad, creo, me hizo estudiar con un esfuerzo desacostumbrado. Me acostaba, por supuesto, tardísimo, pero me seguía despertando temprano y estudiaba durante todo el día, a veces sin detenerme a la hora del almuerzo. Blaston me animaba, sin duda sorprendido por mis progresos. Hablábamos ahora casi de igual a igual. Se había establecido entre nosotros ese afecto tenue, intelectual, que suele darse entre maestro y discípulo. Yo era una de las pocas personas con quien Blaston podía conversar sobre su especialidad. Valuaciones en cuerpos numéricos, y para un matemático tener quien lo escuche es algo tan infrecuente como valioso. Lo recuerdo llenando pizarrones con pasión desordenada, formulando preguntas que él mismo se respondía, mientras yo precariamente trataba de seguirlo, avergonzándome a cada momento por tener que pedirle que repitiera un razonamiento o se detuviese en un ejemplo. Pero Blaston tenía una paciencia inalterable y más confianza en mí de la que tal vez me merecía, y un día, inesperadamente, me propuso un problema de doctorado. Tuve entonces el primer indicio de lo que luego me ocurriría. Yo miraba cómo escribía Blaston con sus grandes letras en el pizarrón y me daba cuenta
de que debería sentirme de algún modo feliz o entusiasmado o tal vez orgulloso. Nada de esto me sucedía. Lo escuché con atención, advertí que el problema era difícil, interesante, y eso fue todo. Sin embargo, me dediqué de lleno al trabajo. Había descubierto que lo que me ocurría era peor de lo que yo mismo estaba dispuesto a admitir. Me empezaba a dar cuenta de que no podía sustraerme a ese ansia que me empujaba hacia el ventiluz por la noche, y quise suponer, que a medida que avanzara con el problema, lograría desentenderme de todo aquello. Pasaron 1 o 2 meses, aunque yo seguía vigilando a esa mujer desde el mismo momento en que se iluminaba su cuarto. No supe mucho más de ella. Esto nunca dejó de sorprenderme. Yo lo conocía de esta mujer prácticamente todo, porque la conocía en el momento en que estaba más desnuda, y al mismo tiempo no sabía de ella casi nada, apenas unos fragmentos inconexos, lo que puede inferirse de la vida de otro a través de una ventana. En la primera hoja de expensas había visto su nombre, E. Carian. La E era de Eugenia. De esto me enteré un día que atendió el teléfono. Hablaba con frecuencia por teléfono, pero yo no podía saber, por ejemplo, si llamaba siempre a la misma amiga o tenía varias. Lo que sí supe, y no tardé mucho en averiguarlo, fue que el portero no estaba del todo equivocado. Una mañana, aún entre sueños, escuché a través de la persiana el ruido violento de una discusión. Un portazo furioso terminó de despertarme y en el silencio siguiente me pareció escuchar muy débil el llanto de ella. Esa noche cenó sola. Se puso luego un vestido blanco muy escotado y después de pintarse largamente, volvió a salir. Regresó tardísimo. El departamento se iluminó casi de madrugada. Cuando entró en el dormitorio vi que venía con un hombre alto, canoso. Se desnudaron febrilmente y el hombre, sin muchos miramientos, la tumbó boca abajo sobre la cama y la montó por atrás, con saña. Ella gritó más que nunca, con unos chillidos increíblemente largos. Luego el hombre se vistió y se fue, pero volvió al día siguiente, más temprano. Se quedó a dormir con ella y pronto volví a escuchar el televisor y a ver pasar la bandejita. A este segundo hombre lo crucé una mañana en la puerta del edificio. Lo miré con curiosidad sin saber muy bien qué esperaba encontrar en él. No podría recordar un solo rasgo de su cara. También a ella la encontré un día al entrar en el edificio. Estaba esperando el ascensor y ambos nos quedamos mirando en silencio los numeritos iluminados. Abrí las 2 puertas con una fuerza excesiva. Me sentía nervioso, torpe. La dejé pasar primero. Ella me agradeció con una sonrisa confiada y mientras yo cerraba las puertas me preguntó a qué piso iba. Me di cuenta entonces de que ni siquiera me conocía, que posiblemente era la primera vez que me veía en su vida. La observé de reojo mientras se arreglaba el pelo frente al espejo. La cara aquella, mirada de cerca, se correspondía con el cuerpo que yo tantas veces había visto desnudo. Era la cara de una mujer que no por mucho tiempo más sería hermosa. Debió advertir, supongo, que la miraba y me contempló a su vez con una mirada fija, desafiante. Temí irracionalmente que pudiera traslucirse en mi cara algún indicio, algo que me delatase, y desvié los ojos. Ella se sonrió para sí y al bajar, en el quinto, me saludó con una cortesía exagerada, burlona. El tiempo en cierto modo parecía haberse estancado. Aunque las figuras del amor son muchas y esa mujer parecía conocerlas todas, empezaron finalmente a reiterarse. Sin embargo, por una razón inexplicable, estas repeticiones, lejos de hastiarme, me exacerbaban todavía más, a veces hasta extremos vergonzosos. Por momentos me parecía que podría librarme de aquella obsesión si lograba ver el acoplamiento como un asunto puramente mecánico, como un ensamble más o menos rítmico de los cuerpos, y me repetía a veces como un débil conjuro una frasecita estúpida que había escuchado, creo, en una película. El sexo, esa cuestión de orificios. Pero invariablemente los gritos de ella terminaban arrasándome. Nada parecía modificarse, y aún así el tiempo estaba obrando, pero en otro sentido. No conseguía dar ni un paso en el tema de mi tesis. Me resultaba ahora cada vez más difícil concentrarme en el estudio. Una extraña indiferencia, una especie de entumecimiento me invadía poco a poco. En aquel momento lo atribuía al cansancio, a la falta de sueño, pero sabía ya en el fondo lo que hoy se me presenta con la claridad de lo evidente. Lo que me ocurría era simple y a la vez terrible.
yo no podía confrontar con la intensidad rabiosa de esas cópulas. Los gritos parecían ahora decirme: esto, y solo esto, es la vida. ¿Y qué podía oponerle yo? ¿El libro de Serge Lang? ¿Mis horas de estudio? No era solamente que las cosas dejaban de interesarme, es que todo lo demás, frente a la escena aquella, parecía empequeñecido, inútil. Allí, detrás de esa ventana, la vida se extremaba, se erguía sobre sí misma en una inflamación devastadora que me hacía sentir como un insecto frente a una luz demasiado poderosa. El profesor Blaston no trató en advertir que yo no avanzaba en mi trabajo y un día me insinuó que si el problema me resultaba muy difícil, podía cambiármelo por otro igualmente interesante y que fuera más accesible. Le pedí un tiempo más y él, riéndose, protestó que yo no lo había entendido, que podía insistir, por supuesto, todo lo que fuera necesario. Recuerdo la noche de ese día. Me propuse dormir. Me propuse desentenderme de una vez por todas de esa mujer. Di cuerda al despertador y me fui a la cama temprano. Leí otra vez el primer capítulo de una novela que había abandonado. Apagué la luz antes de medianoche. Fue inútil. No pude dormirme y a las 2 de la mañana, puntualmente, empecé a escuchar los gritos como una nota única, desapacible, cada vez más imperiosa. Me contuve por un momento con la cabeza bajo la almohada, pero decidí que al fin y al cabo daba lo mismo. De todos modos estaba despierto. Fui a la cocina descalzo y me asomé al ventiluz. Únicamente se veía la espalda del hombre en el frenesí de las últimas embestidas. Ella estaba sepultada por completo debajo de su cuerpo, pero por un instante vi aparecer sus manos que aferraban las caderas del hombre, como si quisiera hundirlo más, arrastrarlo dentro suyo definitivamente. Solo hubo esto, las manos de ella, y sin embargo sentí como nunca en mí el hondo reclamo del sexo, como si la aparición de esas manos fuese una burla o una advertencia que me estuviera especialmente destinada, la ratificación de que todo seguiría igual. Me vestí bruscamente y salí a caminar. Caminé cuadras y cuadras hacia el centro. Iba pensando que nunca podría librarme de aquello, que Blaston acabaría por impacientarse y me echaría de su lado. Me veía expulsado para siempre del reino de los matemáticos. No me renovarían la beca, debería volverme a mi ciudad sin el doctorado. Acabaría mi vida dando clases en colegios secundarios y todos los alumnos me odiarían, como había odiado yo mismo a mis profesores de matemática. Todo esto me decía, pero no conseguía borrar la imagen de esas manos. En el cruce de 2 avenidas un muchacho adormilado me tendió una tarjetita. Relax Compañía, leí, bajos aranceles. El prostíbulo estaba a media cuadra de allí. Tuve una inspiración turbia, equivocada. Entré. La chica que me tocó me decía mi amor y parecía amable. Cuando se desvistió vi que tenía unos pechitos miserables, todos estropeados. Le pedí que gritase lo más fuerte que pudiera. Nunca olvidaré su sonrisa. Adicionales 20 más, me dijo. Pagué. La chica hizo lo que pudo y yo también. Fue atroz. Del tiempo que pasó después solo recuerdo una sensación de estupor, de estar a la deriva. Asistía con un resto de curiosidad científica a las sucesivas etapas de la indiferencia. Durante el día me sentaba frente a los libros y los hojeaba mecánicamente, incapaz de detenerme en una página. No sentía fuerzas tampoco para trabajar en la tesis, que me parecía un asunto cada vez más lejano, uno de esos propósitos que se empiezan a revelar como imposibles. No sé, nunca quise pensar cuánto tiempo más hubiera podido continuar así, viviendo solo de esos minutos ajenos en el ventiluz. Pero hubo una noche que fue diferente de todas, una noche que fue, en cierto sentido, también la última. Yo había visto iluminarse el departamento a la hora de siempre. Cuando me asomé al ventiluz, ella se estaba desnudando para entrar a la ducha. La vi luego sentada en la cama, con la bata suelta y el pelo húmedo, pintándose largamente las uñas. Después empezó a peinarse, se peinaba de una manera inacabable, con un gesto repetido, inútil. Supe de pronto que el hombre no vendría. En algún momento encendió el televisor y lo apagó enseguida. Luego discó un número de teléfono, habló, creo, con la madre. Su voz sonaba extrañamente apagada, yo apenas alcanzaba a oír palabras sueltas. Vi que asentía varias veces con la cabeza, en silencio. Y sí, ¿viste? Le escuché decir con furia. 40 años tengo y todavía me engrupen los tipos. Colgó y se dejó caer sobre la cama. Se quedó un rato así, tendida, con un brazo cruzado sobre la cara. Tenía la bata algo entreabierta y yo alcanzaba a ver toda la pendiente de un muslo y la oscura promesa del pubis.
De pronto se revolvió, inquieta, y un pecho le resbaló fuera de la bata. Vi que se acariciaba distraídamente el pezón con un gesto casi inconsciente. Quedó por un momento en suspenso y luego su mano, aún indecisa, empezó a descender con lentitud, enredándose primero en el pubis y hundiéndose por fin entre las piernas. El cuerpo se le dobló en una combustión lenta, silenciosa, hasta que en un estremecimiento sus piernas se abrieron y pude ver por un instante el ciego rasguido de los dedos. Me aparté avergonzado. Yo lo había sabido desde el principio y, sin embargo, me había quedado mirando. Son curiosos los mecanismos del remordimiento. De todo lo anterior, creo que en el fondo no me arrepiento, pero ese momento, ese minuto, quisiera borrarlo por completo de mi vida y mis recuerdos. Encendí la luz del cuarto, todavía aturdido. No se escuchaban esta vez gritos, sino solo una especie de quejumbre desentonada, casi inaudible. Una brusca resolución se adueñó de mí. Escribí en un pedazo de papel una breve nota. Aguardé a que se apagaran definitivamente las luces de su departamento y bajé entonces y eché la nota debajo de la puerta. Le pedía que subiera en algún momento a verme, que tenía algo que decirle, solo eso. A la mañana siguiente me desperté aterrorizado. Con la luz del día, lo que había hecho la noche anterior me parecía una locura, un impulso estúpido e irreversible. Ella vendría, sí. Yo me había cuidado de que la nota fuese suficientemente impersonal. El mensaje de un vecino. Ella vendría, pero las cosas no iban a ocurrir como las había imaginado yo. Seguramente me insultaría, saldría de mi departamento gritando que yo era un degenerado, y todos en el edificio se enterarían, o peor aún, podía conseguirse un tipo lleno de músculos que me rompiese la cara. Con todo, mientras empezaba a ordenar el departamento, iba poco a poco recobrando el ánimo. Había conseguido por fin jugar una pieza. Ella vendría, yo le contaría todo y algo ocurriría. Sentí una especie de vértigo. Había puesto en marcha con esa simple nota algo que se movía hacia mí, algo impredecible, pero inminente. El timbre sonó cuando terminaba de limpiar de papeles la mesa. Pensé por un instante que estaba todavía a tiempo, que podía no atender, fingir que no había nadie. Abrí. Ella tenía puestos unos anteojos oscuros. Me preguntó si era yo el que había dejado la nota. Asentí y la hice pasar. Se sentó en la silla que siempre ocupaba yo, lo que me desconcertó un poco. Me quedé de pie, vacilante. Vi su sonrisa intrigada. «Te escucho», me dijo. Me sentí como en medio de un examen difícil cuando súbitamente todo se aclara porque uno sabe la respuesta exacta. Le pedí que no me interrumpiera y empecé a hablar. Le conté todo, o casi todo. Que en esa situación era lo mismo. Omití solo la noche anterior y el comentario del portero que la hubiera ofendido innecesariamente. Hablaba con una pasión que a mí mismo me sorprendía. Las palabras, aún las más terribles, acudían por sí solas y yo se las decía todas sin detenerme a pensar, confiando en aquella exaltación imperiosa y desconocida. Trataba de no mirarla al hablar, pero advertí que se sonreía un poco a pesar suyo. Pensé entonces que tal vez tuviera después de todo una oportunidad. Cuando acabé vi que ella se había sacado los anteojos y los hacía girar entre las manos. Creo que se dio cuenta inmediatamente de que en todo aquello había algo más que una confesión. Supo desde el principio lo que le estaba pidiendo. Imprevistamente me preguntó cuántos años tenía. 24, le dije, esperando haber agregado la cantidad suficiente. 24, repitió con un leve suspiro. Yo tengo 39. Se levantó y empezó a caminar alrededor del cuarto mirando con curiosidad los libros. Todo sucedía con ese desacomodo fatal con que acaban por ocurrir los acontecimientos que más se aguardaron, con esa traidora naturalidad, con esa inconsciencia, con que la realidad termina siempre torciendo las cosas. Ella había venido por fin a mi departamento, pero se había sentado en otra silla y todo lo que yo pude decirle había causado apenas una sonrisa y ahora solo leía, algo divertida, los títulos de mis libros. Se asomó también un instante a la cocina y debió ver los platos sin lavar porque me miró con una sonrisa dulzona, vagamente maternal, insufrible. Se puso luego los anteojos con un gesto un poco teatral y antes de irse me tendió la mano, que olía a crema. «Te pido disculpas si por un descuido mío viste algo indebido», me dijo en un tono que no supe distinguir si era de burla. «Te prometo que no va a volver a ocurrir». Esa noche, apenas entró en el departamento, cerró las ventanas y bajó por completo las persianas. Nunca más vi de noche esas persianas levantadas. Al tercer o cuarto día volví a escuchar los gritos, pero a través de la ventana cerrada sonaban ahora curiosamente inofensivos.
Pude volver a dormir y me dediqué de lleno al problema, sin intentar pensar en otra cosa. Lo resolví al fin con un método si no brillante, lo suficientemente efectivo al menos para obtener el doctorado y a mi regreso una cátedra en la universidad local. Hay gente, supongo, que quiso tener en su vida más dinero o más poder. Yo quise tener, por una noche, a la mujer aquella en mi cama. Esa cuestión de orificios, Guillermo Martínez.